Xochimilco es un silencio que pesa, no es vacío, sino un murmullo contenido. El agua oscura refleja sombras que no pertenecen al cielo, y la neblina avanza lenta, como un manto que quiere ocultarlo todo. Quien rema hacia lo profundo descubre pronto que no está solo. El aire se enfría y entre los troncos retorcidos aparecen figuras colgando, muñecas, cientos de ellas, suspendidas entre ramas, atadas a postes, flotando en la penumbra. Sus ojos de cristal miran en direcciones distintas, pero todas parecen encontrarte. Sus cuerpos mutilados, sin brazos, sin piernas, sin cabellos, se balancean suavemente, como si respiraran con el pulso del pantano. Dicen que cuando el viento cruza entre ellas, no es viento lo que se escucha, es un murmullo, un canto roto, una voz infantil mezclada con un llanto ahogado. Algunos han oído carcajadas, otros súplicas. Nadie permanece demasiado tiempo, porque la sensación de ser observado se vuelve insoportable. En este sitio, las muñecas no son juguetes, son guardianas de un secreto, son testigos de un hombre que vivió aquí y de la sombra que lo persiguió hasta su último aliento. Quien se atreve a pisar la isla de las muñecas entra en un lugar donde la vida y la muerte se confunden, donde los ojos vacíos se llenan de presencias invisibles y donde cada rama parece un brazo extendido para atraparte. Esta es una historia nacida en el agua, alimentada por el miedo, sostenida por las voces de quienes jamás lograron olvidarla. Esta noche no será tu imaginación quien hable, esta noche serán las voces que cuentan. Dicen que hace muchos años un hombre llegó a estas aguas buscando soledad. Se llamaba don Julián Santana Barrera. Quiso dejar atrás la ciudad, el ruido y la vida que lo ahogaba, y eligió este rincón de Xochimilco para vivir solo, entre canales y silencio. Pero pronto la isla lo llamó de otra manera. Una tragedia marcó sus días para siempre. Cuentan que una niña se ahogó muy cerca de aquí. El agua se cerró sobre ella y el eco de sus gritos quedó atrapado en los canales. Nadie sabe con certeza quién era, pero don Julián decía que su espíritu seguía rondando las orillas. Poco tiempo después, una muñeca apareció flotando en el agua. Los ojos de plástico miraban al vacío, el cuerpo hinchado por la humedad, como si también hubiera muerto. Don Julián la recogió y la colgó en un árbol, quizá como ofrenda, quizá como protección, quizá porque la mirada vacía de ese juguete le recordaba a la niña perdida. Pero esa fue solo la primera. Pronto más muñecas comenzaron a llegar. Algunas flotaban hasta la isla, otras las encontraba abandonadas en los canales y muchas más. Él mismo las buscaba. En basureros, en mercados, en las calles. Una por una las fue colgando en ramas, cercas y paredes, y la isla empezó a transformarse. Lo que antes era un refugio de soledad se volvió un altar de muñecas mutiladas. Sus ojos vacíos empezaron a vigilarlo. Sus sonrisas quebradas parecían burlarse. La gente decía que don Julián había enloquecido, pero él afirmaba otra cosa. Decía
que lo hacía para calmar el espíritu de la niña. Decía que cada muñeca era un guardián contra la oscuridad. Decía que si no las colgaba, la muerte misma lo reclamaría. La isla dejó de ser un lugar común. Los visitantes empezaron a sentirlo. Quien se acercaba hablaba de miradas que seguían, de voces en el viento, de sueños extraños después de irse. Y don Julián siguió colgando muñecas hasta que el murmullo de la isla se volvió parte de él. Con el paso del tiempo, la isla dejó de ser un refugio. Las muñecas comenzaron a multiplicarse. Cada árbol, cada cerca, cada rincón se llenaba de ojos vacíos. De día eran espantapájaros retorcidos, figuras grotescas que colgaban bajo el sol. Pero de noche todo cambiaba. El viento soplaba entre sus cabellos enmarañados y el sonido no era el de ramas secas. Era un murmullo, un lamento, un suspiro que parecía nacer de sus bocas abiertas. Algunos visitantes juraban que las muñecas hablaban entre ellas, una lengua rota hecha de susurros y crujidos. Quien escuchaba demasiado tiempo empezaba a sentir que esas voces lo llamaban por su nombre. Don Julián decía que era la niña, el espíritu que se había hundido en las aguas y encontraba su voz en las muñecas, y que si alguien ignoraba esos llamados, la muerte lo seguiría. Por eso, cada nueva muñeca era una ofrenda, una defensa, una súplica, pero el miedo no desaparecía, al contrario, crecía. Los pocos que se atrevían a pasar una noche en la isla hablaban de pasos que se acercaban en la oscuridad, de carcajadas infantiles detrás de los arbustos, de muñecas que movían la cabeza apenas 1 centímetro, como si quisieran mirar directamente al intruso. La isla parecía respirar. Un cuerpo hecho de madera podrida, de agua negra, de muñecas colgando. Y en el centro de todo, don Julián, un hombre que hablaba solo, que respondía a voces que nadie más podía escuchar. Los vecinos empezaron a decir que estaba loco, que la soledad lo había consumido y la isla lo estaba devorando. Pero quienes lo escuchaban sabían que sus palabras tenían un filo inquietante. Decía que las muñecas eran sus guardianas, que sin ellas la niña vendría por él, que sus ojos vacíos lo protegían de algo mucho peor que seguía rondando el agua. Y así, lo que comenzó como una ofrenda solitaria se convirtió en un altar macabro, un santuario del miedo, un lugar donde el viento no sopla solo, sino que llevaba consigo el susurro de las muñecas. La fama de la isla comenzó a extenderse. Pescadores, campesinos, curiosos que remaban demasiado cerca, todos tenían algo que contar. Algunos decían que las muñecas abrían y cerraban los ojos, otros que giraban la cabeza como si quisieran abrirlos. Una mujer juró que al pasar de noche escuchó un llanto de niña y que en el reflejo del agua vio un rostro pequeño mirándola desde abajo. Los que se atrevían a quedarse más tiempo hablaban de algo peor, de pasos sobre la tierra blanda cuando nadie más estaba allí, de risas infantiles demasiado cerca de su oído, de muñecas que murmuraban en la oscuridad. Uno de ellos, un joven que juró nunca volver, dijo que una muñeca lo llamó por su nombre. Lo escuchó claro, como si una voz seca, de garganta rota, hubiera salido de entre sus dientes de plástico. Los rumores crecieron y la isla dejó de ser un secreto.
Pero no era un destino turístico, no era un lugar al que uno quisiera ir, era un sitio maldito, al que llegaban solo los valientes o los necios, y en el centro de todo seguía don Julián, viviendo entre esas muñecas, hablándoles, respondiendo a voces que nadie más escuchaba. Los visitantes se iban temblando y él se quedaba, cada vez más hundido en el miedo y en la compañía de sus guardianas de ojos vacíos. Pasaron los años y don Julián envejeció entre las muñecas. Su vida era la isla, no hablaba de otra cosa que de los espíritus y de la niña ahogada. Decía que la muerte lo rondaba, que podía sentirla en la neblina, en el canto de los pájaros, en las miradas vacías que lo seguían a todas partes. Algunos piensan que ya no podía distinguir la realidad de los susurros. Otros creen que siempre supo la verdad. Un día lo encontraron. Su cuerpo estaba flotando en el agua, exactamente en el mismo sitio donde la niña se había ahogado muchos años atrás. El silencio en la isla se volvió insoportable. Las muñecas parecían mirarse entre ellas como si hubieran presenciado algo que nadie debía saber. Los vecinos dijeron que la niña lo había reclamado. Otros que fueron las mismas muñecas quienes lo arrastraron. Lo cierto es que don Julián murió en el corazón del lugar que había convertido en altar. Y desde entonces su presencia nunca se ha ido. Quienes llegan a la isla aseguran que lo sienten allí, que su espíritu camina entre las muñecas, que se escucha su voz respondiendo a sus guardianas. Algunos lo han visto de pie entre los árboles, un hombre viejo con sombrero de paja que desaparece en cuanto uno parpadea. La isla quedó marcada por su muerte y lo que antes era solo un altar macabro se convirtió en un lugar maldito. Hoy la isla de las muñecas sigue en pie. Los turistas llegan, hacen fotos, intentan sonreír frente a los ojos vacíos, pero la risa no dura mucho, porque quien permanece en silencio escucha un murmullo, un lamento escondido en el viento, una carcajada infantil donde no debería haber nadie. Algunos dicen que don Julián nunca se fue, que su espíritu camina entre los árboles, vigilando las muñecas que lo protegieron en vida. Otros juran que es la niña quien manda ahora, que fue ella quien reclamó el alma del hombre y que sigue atrapada, usando cada muñeca como un cuerpo vacío para hablar. Lo cierto es que la isla respira, se siente. Quien la pisa sabe que no está solo. Los ojos de plástico lo siguen, las sonrisas rotas se mueven con el viento y los susurros parecen pronunciar su nombre. La isla de las muñecas no es solo un lugar de Xochimilco, es un recordatorio de lo que la muerte deja atrás, de los espíritus que no descansan y de las voces que siguen llamando. Aunque nadie quiera escucharlas, porque en esta historia no hay descanso, solo muñecas colgando, solo ojos que miran, solo voces que cuentan. En el silencio del lago se esconde un murmullo de miedo y de fe. Entre raíces dormidas y sombras, las muñecas vigilan la piel. Ojos de vidrio, sonrisa quebrada, vuelan del viento y del amanecer. Cuerpos de trapo con manos gastadas, cantan historias que nadie ve. Isla de almas, isla de duelo, cada muñeca guarda un secreto. En sus pupilas